Estimados hermanos, muy buenas noches. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Como suele ocurrir en cada mes de diciembre, las personas se están preparando para celebrar la Navidad. Por lo general, en la Navidad podemos ver las calles decoradas con luces y adornos brillantes. Y es un tiempo en que las familias se centran en fomentar la unidad y la alegría. Sería estupendo si aquella unidad y alegría se mantuviera a lo largo de los años. No obstante, la realidad indica que lo que se genera en Navidad suele ser un estado temporal. Una característica esencial de este mundo material es que es temporal. Y el ser humano, formado del polvo de la tierra, es también temporal. Si Dios no hubiera colocado en nosotros su aliento de vida, entonces no seríamos diferentes a los animales. Leamos en Salmos capítulo 102, verso del 25 al 27. Salmos 25 al 27, versículo. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el camino, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y su misericordia es por todas las generaciones. Su ira se enciende ante el desvío y necedad de su pueblo, pero finalmente en su misericordia concede oportunidades para que volvamos a Él. Leamos Salmo 103, versos del 8 al 10. Dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Si Dios fuera un ser temporal que cambia su identidad y principios según las situaciones, entonces no sería imposible permanecer hasta hoy. Al igual que existe una inmensa diferencia entre el espíritu y la carne, existe también una inmensa diferencia entre la cualidad de Dios y la cualidad del hombre. Sin embargo, como hijos de Dios, debemos ejercitarnos en el hombre interior, a fin de que vivamos en la dimensión del espíritu. Si bien este cuerpo mortal se puede ir desgastando día a día, en el hombre interior debemos fortalecernos día tras día, a fin de que sea Él quien gobierne nuestra vida. Debemos llegar a una condición interior donde tengamos total control de nuestras emociones y sentimientos. Un estado donde el espíritu de amor y poder y de dominio propio regule todo nuestro ser. Si hacemos esto, significa que habremos logrado edificar una morada segura en la roca que es Cristo. Y siendo así, no importa cuán grandes sean las olas que golpeen contra nuestra casa o embarcación, permaneceremos firmes a pesar de las fuertes olas o tormentas.
Los deseos y la pasión de la carne ya no orientarán más nuestras acciones, sino que el Espíritu y la verdad lo harán. Para lograr todo esto, la fe en Jesucristo es indispensable. Orar nos ayudará a tener la fortaleza del Espíritu Santo, pero serán las circunstancias las que nos servirán para poner en acción nuestra fe. En la época de Navidad, las buenas emociones y sentimientos afloran con facilidad. Sin embargo, esto es algo que los cristianos debemos emanar durante cada día de nuestra vida. Nosotros solo no podemos producir esta clase de fruto, pero si la gracia del Señor está con nosotros, podemos hacerlo. Así confesaremos: no soy yo, sino que es la gracia de Dios en mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Amados hermanos en Cristo, no existe forma de medir la misericordia de Dios. Todos los días de nuestra vida debemos reconocer que no podríamos permanecer en pie si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Existe un canto conocido en la iglesia que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. La letra de este canto es muy hermosa. Si realmente tenemos presente que existimos y vivimos por la gracia de Dios, entonces viviremos conscientes de nuestro propósito. Y en consecuencia, mantendremos un corazón sensible a la voluntad de Dios. Leamos en Malaquías, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, porque yo, Jehová, no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En su inmensa gracia, Dios estableció de la descendencia de Abraham el pueblo de Israel. Pueblo que fue escogido para ser una nación especial y santa. Fue este pueblo el que recibió la ley por medio de Moisés y con la dirección de Dios conquistó la tierra de Canaán. La ley de Dios fue dada con la finalidad de producir vida en aquellos que la guardaban, pero traía también una maldición para aquellos que no la guardaban. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, el pueblo de Dios dejó de tener presente que su existencia se debía exclusivamente a la gracia de Dios. Por tal motivo, comenzaron a menospreciar la ley de Dios, siendo desobedientes de forma consciente y deliberada. Fue esta desobediencia la que condujo a que el pueblo de Dios
cayera bajo maldición. Por tal motivo, Dios lo reprendía para que se vuelvan de su mal camino. A lo que el pueblo de Israel respondía: ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos y hermanas en Cristo, este hecho nos demuestra que no es fácil reconocer que nos hemos olvidado de la gracia de Dios. No es sencillo aceptar que estamos en un error, y mucho menos que hemos pecado y necesitamos volvernos a Dios. Mientras el Señor Jesús cumplía su ministerio público, pudo ver cómo gran número de hombres religiosos del pueblo no eran conscientes de la gracia de Dios, y mucho menos tenían conciencia de su pecado. Por tal motivo, mientras el pueblo iba arrepentido de su pecado a Juan Bautista para ser bautizado, los hombres religiosos importantes permanecían en sus lugares, asumiendo que no era necesario que ellos se arrepientan de pecados y sean bautizados. Ellos recibieron la ley de Dios no para resaltar que eran personas santas y justas, sino que todo lo contrario. La ley tenía básicamente dos funciones. En primer lugar, revelaba la condición pecadora del ser humano, y en segundo lugar, producía vida en aquellos que lo guardaban. En el tiempo de Jesús, muchos de los religiosos mostraban exteriormente gran respeto por las leyes. Sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios. Esta lejanía se producía por dos razones. En primer lugar, porque no conocían que fue la gracia de Dios la que los escogió como su pueblo. Y en segundo lugar, porque no eran conscientes de sus maldades y pecados. Esto los llevó a que terminaran guardando la ley solo exteriormente. No lo hacían con fe, sino como un formalismo, como una forma de mantener su imagen de persona santa ante los demás. De todo esto podemos sacar una enseñanza importante, y es que la fe debe proceder a todas nuestras acciones. Leamos en Hebreo, capítulo 4, verso 2. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En este sentido, debemos comprender que la fe es fundamental en todas nuestras acciones. La fe no surge de manera espontánea, sino que nace tras conocer la palabra de Dios. Y tener fe significa estar plenamente convencido de quién es Dios, de sus hechos y palabras. Y la fe es algo que tiene vida y se manifiesta en acciones. Y a esas acciones es necesario añadirlas amor. Porque aunque nosotros podamos tener acciones de obediencia, si no le añadimos amor, entonces aquellas obras carecerán de valor. En el tiempo de Jesús, los hombres religiosos judíos consideraban que en el día de reposo por ningún motivo se debía trabajar. Aún más, para el tiempo de Jesús, los rabinos habían adoptado diversas tradiciones y principios a fin de guardar estrictamente el día en reposo. En tal sentido, en el día de reposo, todo judío
que quería ser considerado devoto de la ley, tenía que aislarse de todos y solo centrarse en el culto religioso y en sí mismo. Leamos en Marcos capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Estos hombres habían interpretado equivocadamente el mandamiento de Dios. Tenían un concepto equivocado de fe y amor. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin amor los hechos carecerán de valor. Por tal motivo, Jesús sintió gran tristeza y los miró lleno de enojo, porque entendía que aquella dureza de corazón les impedía ser salvos. Amados hermanos en Cristo, el mensaje de hoy tiene 4 objetivos. En primer lugar, todo lo que somos y llegaremos a ser el Señor es únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros no seríamos llamados hijos de Dios ni considerados justos si no fuera por la gracia de Dios. Nuestra salvación y esperanza viva por el reino de Dios radica en aquella sublime gracia. En segundo lugar, la fe antecede a las obras. Todo debe surgir de la fe, y la fe debe nacer al conocer la palabra de Dios. Por la fe tenemos acceso a la gracia del Señor Jesucristo, y la fe nace en nuestro corazón por la gracia de Dios. Es así que cuando nos presentan el Evangelio de Jesucristo, es Dios que nos concede tener nuestro corazón atento al mensaje. Es Él quien en su gracia nos da una medida de fe. Y por medio de esa fe accedemos a la gracia del Señor Jesucristo, siendo así la justificación, santificación y salvación, y la salvación resulta ser un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Leamos en Romanos 5, versos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe y esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En tercer lugar, el amor puro debe acompañar todas nuestras acciones. Incluso la capacidad de amar es un don de Dios. Él nos dio esa facultad y fue Él quien nos amó primero a nosotros y por gracia derramó de su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. La religiosidad tradicional puede llevarnos a tener una
apariencia exterior de devoción y entrega a Dios. No obstante, la pureza y las buenas acciones de fe con amor son las que constituyen la verdadera religión. Leamos en Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Seamos cristianos que manifiestan su fe por vivir en santidad, mostrando acciones de verdadero amor. Esa es la vida que llevó al Señor Jesús y es la misma clase de vida que debemos llevar. Y en cuarto lugar, seamos personas que perseveran de inicio a fin en su principio. Dejemos de ser volubles según las condiciones de vida. Nuestro espíritu debe alinearse a la voluntad de Dios y Él es quien debe tomar el control de nuestras acciones. Dejemos de ser personas fluctuantes que van de un lugar para otros, movidos por las fuertes olas o tormentas. Al igual que Dios se mantiene firme en sus principios y palabras, nosotros mantengámonos firmes en nuestro principio cristiano. He compartido ese mensaje con el deseo que todos permanezcamos firmes en la gracia del Señor hasta el día que pasemos en su presencia. Así también, para que tengamos una vida cristiana con significado y evitemos caer o salgamos de la rutina religiosa, y espero también que puedan preparar sus corazones para pasar esta fecha de la mejor manera posible en la gracia de Dios. Muchas gracias por su atención. Ahora, oremos meditando en el mensaje. Padre Dios, por tu gracia y misericordia, somos llamados hijos tuyos. Nos diste perdón, salvación y esperanza de tu reino. Y la fe en nacer al conocer la palabra y mantenernos firmes. Y por gracia derramaste tu amor en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Que imitemos a Jesús en vivir en santidad. Cristianos, hijos, de no ser volubles según las condiciones de la vida. Mantenernos firmes en la palabra. Que nuestro espíritu se alinee a tu voluntad y darle el control de nuestras acciones. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.